Estaba de pie frente al consejo. Mis manos se aferraban al borde rugoso de la mesa de madera, mis nudillos tan blancos como la nieve del norte. Las palabras del anciano Tomás, frías y pesadas como rocas arrojadas a un estanque, resonaron en la sala, expandiendo un silencio tenso. María, irás al norte. Mi respiración se cortó en la garganta. Sabía que este momento llegaría. Lo sentía en cada fibra de mi ser desde que los rumores sobre un sacrificio para el reino del norte habían comenzado a susurrarse en nuestra manada del pino plateado, desde que los murmullos sobre el rey de allí, Carlos el implacable, el lobo demonio, se hacían cada vez más fuertes. Pero una cosa es saber algo en tu corazón y otra muy diferente escucharlo en voz alta, sellando tu destino. Mi padre, el Alfa Marcos, no me miraba. Estaba al frente de la larga mesa, sus anchos hombros rígidos, la mandíbula apretada con esa determinación fría que siempre había definido nuestra relación durante mis 22 años de vida. A su alrededor, los miembros del consejo se removían incómodos. Otros, como el anciano Tomás, tenían un brillo de vindicación en sus ojos pálidos, y el beta Simón apenas disimulaba una sonrisa maliciosa en su rostro curtido. Para ellos yo siempre había sido una carga, una vergüenza para nuestra manada. Una hija de Alfa sin lobo era peor que un omega. Al menos los omegas podían cambiar, podían contribuir a la fuerza de la manada. Yo no era nada, menos que nada. La bestia del norte ha accedido a aceptar a una de los nuestros como gesto de buena voluntad, continuó mi padre, su voz adoptando el tono formal que usaba para los anuncios importantes de la manada. A cambio, cesará los ataques fronterizos y garantizará el paso seguro de nuestros comerciantes por el desfiladero del norte. Los términos son más que generosos, considerando nuestra posición. Quise reír, un sonido seco y amargo que se habría ahogado en mi propia garganta. ¿Generosos? Me estaban enviando a morir y lo llamaban generoso. Todos conocían las historias sobre el rey Alfa del Norte, Carlos el Despiadado, el lobo demonio, la bestia. No se le había visto en forma humana en más de 5 años. Algunos decían que más. Gobernaba su reino desde las sombras, apareciendo solo como un enorme lobo negro de tamaño antinatural, con ojos que brillaban como oro fundido y una presencia que hacía temblar incluso a los alfas más fuertes. Los que entraban en su territorio rara vez regresaban, y los que lo hacían hablaban en susurros aterrorizados de un monstruo que había perdido todo rastro de humanidad. Y ahora me enviaban a él como un cordero al matadero. Iré. Mi propia voz, firme y clara, rompió el pesado silencio. ¿Qué más podía decir? ¿Rogar piedad a gente que nunca me había mostrado ninguna? ¿Suplicar a un padre que me miraba con una decepción apenas disimulada todos los días? Hacía mucho tiempo que había aprendido que la dignidad era lo único que podía controlar. Mi única armadura contra un mundo que había decidido que no valía nada antes incluso de que tuviera la oportunidad de demostrar lo contrario. Los ojos de mi padre finalmente se encontraron con los míos, y por un instante me pareció ver algo parpadear allí. ¿Arrepentimiento quizás? ¿O tal vez solo el alivio de que le estuviera facilitando las cosas? Era difícil saber con él. Su rostro, siempre una máscara de su voluntad, nunca revelaba lo que sentía realmente. Partirás al amanecer, dijo. Toma las pertenencias que necesites. El viaje al reino del norte dura 3 días en carreta. 3 días. 3 días para decir adiós a la única vida que había conocido, aunque esa vida hubiera estado llena de soledad y rechazo. 3 días antes de enfrentarme a cualquier horror que me esperara en las montañas heladas del norte. Esa noche me paré en mi ventana, mirando el territorio del pino plateado. La luna colgaba pesada y llena sobre el bosque,
bañando todo con una luz plateada fantasmal. En algún lugar en la distancia podía oír la carrera nocturna de la manada, los aullidos de mi gente subiendo al cielo, en un coro de alegría salvaje y conexión primigenia. Nunca había sido parte de eso. Nunca había sentido el cambio que se suponía que cada lobo debía experimentar a más tardar en su 16º cumpleaños. Los curanderos me habían examinado incontables veces, buscando alguna explicación, alguna cura. No encontraron nada, ni bloqueo, ni maldición, ni dolencia física. Mi lobo simplemente no existía, o si lo hacía permanecía enterrado tan profundo que ni siquiera la luna llena podía sacarlo a la luz. Mi madre había muerto al darme a luz, un hecho que el anciano Tomás nunca me dejaba olvidar. Tu madre era fuerte, me había dicho una vez, su voz goteando acusación. Sobrevivió a otros 3 partos sin dificultad, pero tú le quitaste todo. Quizás por eso no tienes nada que dar a cambio. Yo tenía 12 años cuando dijo eso. Lloré hasta quedarme dormida esa noche y muchas noches después. Pero eventualmente las lágrimas se secaron. Eventualmente aprendí a construir muros alrededor de mi corazón para proteger las partes más tiernas de mí misma del constante bombardeo de crueldad disfrazada de preocupación. No era que mi padre fuera cruel conmigo directamente, no del modo en que el anciano Tomás lo era. Él simplemente me ignoraba, me trataba como un mueble, una pieza en un juego que preferiría no tener. Su decepción era un manto que me cubría, y eso era peor que cualquier grito. Espera, ¿y si en lugar de empezar por el consejo lo hacemos después, cuando el miedo ya se ha convertido en algo más confuso? Sí, eso me parece mejor, más enredado. Recuerdo el frío, el primer frío. No el frío de las montañas de Sierra de Gredos, de donde éramos nosotros, sino un frío más profundo que te calaba hasta los huesos. Eso fue en el castillo de Piedra Negra. ¿O era Fortaleza Negra? Nunca supe bien el nombre. Llegamos después de 3 días de viaje, o tal vez fueron 4. La verdad es que los días se me mezclan un poco en la memoria. Lo importante es que estábamos allí, y ese castillo era una declaración. Piedra negra, pinchos que se perdían en las nubes, como una corona oscura en la cima del mundo. Me pareció tan hermoso como peligroso. ¿Sabéis esa belleza que tiene un cuchillo bien afilado o una tormenta de invierno? Pues esa, no sé cómo explicarlo. Cuando crucé esas puertas enormes, que bien podrían haber sido las de un templo antiguo, sentí un escalofrío que no era solo por la temperatura. Había algo más, un eco de soledad, de una tristeza antigua que parecía emanar de las mismas piedras. Y luego ese encuentro, la señora Ana, la primera consejera del rey, me lo había advertido. No lo mires a los ojos, no hables a menos que te hablen, y bajo ninguna circunstancia muestres miedo. Él lo huele y solo empeora las cosas. Ella me lo dijo con esa voz suya que era como hielo picado, que cortaba. Pero cuando entré en esa sala del trono y lo vi, el lobo, madre mía. Nunca nadie me había preparado para la realidad de esa criatura, gigantesco, del tamaño de un caballo, pelo negro como una noche sin luna, y sus ojos, oh, sus ojos, eran oro fundido, exactamente como decían las historias, pero había algo más allí. Inteligencia, sí, un poder que hacía pesado el aire, pero también otra cosa. Algo que se parecía al dolor, a una resignación profunda. Su cabeza masiva se giró hacia mí. Esos ojos dorados se clavaron en mí con una intensidad que me hizo sentir transparente, como si pudiera ver a través de mis huesos. Mi corazón martilleaba en mi pecho.
Cada instinto me gritaba que corriera, que huyera de ese depredador que podía destrozarme con un solo zarpazo. Pero no corrí, me quedé. Y en contra de todas las advertencias de la señora Ana, en contra de mi propio sentido común, le sostuve la mirada. La señora Ana soltó un jadeo a mi lado. Sus dedos se hundieron en mi brazo con una fuerza que me dejaría moratones. Arrodíllate, siseó. Arrodíllate ante tu rey, muchacha tonta. Mis piernas se doblaron, mis rodillas golpearon la piedra fría con un dolor agudo. Incliné la cabeza, mi corazón aún galopando. Podía sentir que él me seguía mirando, el peso de su atención como una cosa física oprimiéndome los hombros. Era como si el aire mismo se hubiera condensado a nuestro alrededor. Sentía su presencia en cada célula de mi cuerpo, un zumbido, una advertencia. Su Majestad, dijo la señora Ana, su voz volviéndose suave, casi untuosa. La ofrenda de la manada del pino plateado, según lo acordado en el tratado. Su nombre es María, hija del Alfa Marcos. Es, como puede ver, bastante común. Sin lobo, sin habilidades notables, pero es joven y sana, y se le ha instruido para servir como Su Majestad lo considere oportuno. La palabra me dolió, aunque no esperaba menos. Común, sin lobo, sin valor, las mismas etiquetas que me habían perseguido toda mi vida. Mantuve la vista fija en el suelo, observando una pequeña grieta en la piedra que se extendía ante mí como un río helado. Escuché un movimiento, el sonido suave de enormes patas contra la piedra. El lobo se acercaba. Me obligué a permanecer quieta, a respirar uniformemente, incluso mientras cada nervio de mi cuerpo gritaba, «Peligro, más cerca, más cerca». Y entonces estaba justo delante de mí, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba de su cuerpo masivo. Podía oler tierra y pino, y algo salvaje que me hacía girar la cabeza. Podía ver sus patas ahora, cada una más grande que mi cabeza, con garras que parecían poder triturar acero. Un solo zarpazo. Eso era todo lo que se necesitaría para acabar conmigo. Una parte de mí se preguntó si eso no sería una misericordia. Pero luego sucedió algo imposible. El lobo bajó su enorme cabeza, poniéndola a mi altura. Podía sentir su aliento caliente en mi mejilla. Podía ver los pelos individuales de su hocico, salpicados aquí y allá con plata. Y entonces, muy deliberadamente, inhaló. Me estaba sintiendo, me di cuenta, aprendiendo mi olor, catalogando mi presencia. Debería haber sido aterrador. Lo fue. Pero debajo del terror, sentí que algo más se agitaba. Una extraña calidez en mi pecho, un tirón que nunca antes había experimentado. Mi mano se movió antes de que pudiera pensar en lo que estaba haciendo. Se movió por sí sola, levantándose de mi regazo, extendiéndose hacia el enorme lobo que tenía delante. ¡No! El grito de la señora Ana llegó demasiado tarde. Mis dedos hicieron contacto con el pelaje del lobo. En el momento en que mi piel lo tocó, el mundo explotó en sensaciones. Calor y frío, poder y gentileza, rabia y tristeza. Todo me atravesó en una ola que me robó el aliento. Imágenes pasaron ante mis ojos, fragmentos de memoria que no eran míos. Un joven de cabello oscuro y ojos dorados, riendo bajo el sol. El mismo hombre, mayor, de pie sobre un campo de batalla sembrado de cuerpos, su rostro una máscara de dolor. Traición, una mujer pelirroja de ojos crueles, susurrando palabras en un idioma que no reconocí. Dolor, un dolor tan terrible, huesos rompiéndose y reformándose, un grito sin fin, y luego oscuridad,
oscuridad interminable, sofocante y la pérdida de algo precioso. Su humanidad, su esperanza, su capacidad de volver a la forma en la que había nacido. Jadeé, mi mano aún apoyada en el pelaje del lobo. Todo mi cuerpo temblaba con la fuerza de lo que estaba experimentando. Podía sentirlo en mi mente, en mi corazón, en mi alma misma. Podía sentir su sorpresa, su asombro ante esta conexión imposible. Nadie debería poder tocarlo así. Nadie debería poder ver dentro de él, sentir lo que él sentía. Pero yo podía, y más que eso, él también podía sentirme. Lo supe con absoluta certeza. Podía sentir su presencia en mi propia mente, cuidadosa y asombrada, explorando este puente que se había formado entre nosotros con el toque tentativo de alguien que había olvidado lo que se sentía la conexión. El lobo emitió un sonido, algo entre un gemido y un gruñido, la confusión evidente en el bramido. Y entonces, lenta, imposiblemente, las patas delanteras de la masiva criatura se doblaron, su cabeza se inclinó aún más, y la bestia del norte, el lobo demonio, la criatura que había hecho temblar a los ejércitos, se arrodilló ante mí. La sala del trono estalló en caos. La señora Ana gritaba algo, su voz aguda por la alarma. Los guardias se abalanzaron, con las armas desenvainadas, sin saber si defender a su rey o atacarme. Pero apenas registré nada de eso. Estaba perdida en los ojos dorados que tenía delante, en la conexión que vibraba entre nosotros como una cosa viva, en la certeza absoluta de que mi vida acababa de cambiar de formas que no podía empezar a comprender. Imposible, decía la señora Ana, con el rostro pálido, su compostura finalmente quebrándose. Esto es imposible. Ella no es nada. No tiene lobo. No tiene poder. Esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Y mientras yo estaba arrodillada allí, en el frío suelo de piedra, con mi mano aún apoyada en el oscuro pelaje del lobo, sentí que algo se movía en lo más profundo de mi pecho. Algo que había estado durmiendo durante toda mi vida se agitó, se estiró, abrió ojos que nunca antes habían visto la luz. Una voz que era mía pero no mía susurró en mi mente. Finalmente, dijo, te hemos estado esperando. No me preguntéis cómo fue. Todo sucedió muy rápido. Los guardias fueron rechazados con un gesto de la señora Ana, aunque sus manos permanecieron en sus armas. Sus ojos se fijaron en mí con una mezcla de miedo y sospecha. El lobo, el rey, permaneció arrodillado ante mí, su mirada dorada nunca abandonando mi rostro. Yo todavía podía sentir la conexión entre nosotros, un hilo dorado que parecía unir mi corazón al suyo, latiendo con calidez y luz y algo que se sentía casi como reconocimiento. Explíquese, exigió la señora Ana, su voz tensa con una furia apenas contenida. ¿Qué brujería es esta? ¿Qué le ha hecho a su majestad? Retiré mi mano lentamente. La pérdida de contacto me hizo sentir de repente fría y desamparada. Los ojos del lobo siguieron en movimiento y habría jurado que vi algo como arrepentimiento destellar en ellos. No lo sé, dije con sinceridad, mi voz apenas un susurro. Yo no hice nada, solo lo toqué, y luego sentí. Me quedé a medias, sin saber cómo poner en palabras lo que había experimentado. ¿Cómo podía explicar que por un momento había visto el alma de este ser antiguo y poderoso? Que había sentido su soledad, su rabia, su desesperada y aferrada esperanza de que en algún lugar, de alguna manera, pudiera haber un fin a su maldición. Los ojos de la señora Ana se entrecerraron, estudiándome con una intensidad que me hizo querer encogerme. «¡Guardias!», dijo la consejera bruscamente. «Llévensela a la torre este. Enciérrenla hasta que podamos determinar qué clase de criatura es realmente.
Si es una especie de espía, un arma enviada por nuestros enemigos para dañar al rey. No, la palabra no vino de mí, sino del propio lobo. O más bien, no fue una palabra exactamente, sino un gruñido tan profundo y dominante que pareció vibrar a través de las mismas piedras del castillo. Todas las personas en la sala del trono se quedaron inmóviles. El lobo se puso de pie, su forma masiva alzándose a su imponente altura. Se movió entre yo y los guardias, su lenguaje corporal inconfundiblemente protector. El rostro de la señora Ana pasó por una serie de expresiones: shock, ira y cálculo, todo destellando en sus rasgos en rápida sucesión. Su Majestad, comenzó, su tono cuidadosamente controlado. Seguramente no querrá proteger a esta chica. No sabemos nada de ella. Podría ser peligrosa. La respuesta del lobo fue otro gruñido bajo, esta vez cargado de advertencia. Su cola, gruesa como el tronco de un árbol, barrió el suelo con clara agitación. La señora Ana retrocedió un paso, aunque si fue por miedo o retirada estratégica, no pude saberlo. Como desee su majestad, dijo la consejera finalmente, inclinando la cabeza en una reverencia que de alguna manera lograba transmitir disgusto. ¿Haré que preparen aposentos para nuestra invitada en el ala principal? El lobo giró la cabeza para mirarme, y me encontré una vez más atrapada en esa mirada dorada. Pude sentir algo de él, una emoción que no pude nombrar del todo transmitida a través de esa extraña conexión que compartíamos. Una pregunta quizás, o una petición. Sin entender cómo lo supe, comprendí lo que quería. Quería que me quedara cerca. Quería que estuviera donde pudiera sentirme, protegerme, entender lo que acababa de suceder entre nosotros. Sí, me escuché decir, respondiendo a una pregunta que nadie más podía oír. Me quedaré. Los ojos del lobo parecieron brillar por un momento, y sentí que la calidez florecía en mi pecho de nuevo. Esa extraña y maravillosa sensación de ser vista, verdaderamente vista, por primera vez en mi vida. La señora Ana aplaudió bruscamente, y sirvientes aparecieron por puertas que no había notado. «Preparen la cámara de las rosas», ordenó. «Asegúrense de que esté limpia y cálida. Nuestra invitada se alojará en el ala familiar». La forma en que dijo invitada dejaba claro que quería decir prisionera. Pero a mí no me importó. Estaba demasiado ocupada tratando de procesar todo lo que había sucedido en los últimos minutos. La conexión, el arrodillamiento, la voz en mi cabeza que había afirmado estar esperando. ¿Qué me estaba pasando? Mientras los sirvientes se apresuraban a obedecer las órdenes de la señora Ana, el lobo volvió hacia su trono, pero no ocupó su lugar en él. En cambio, se tumbó ante él, su cuerpo masivo en reposo, pero sus ojos todavía fijos en mí, observando, custodiando, esperando. «Venga», dijo la señora Ana con frialdad, agarrándome del brazo una vez más. «Le mostraré sus habitaciones, y luego usted y yo tendremos una conversación muy larga sobre quién y qué es usted exactamente». Mientras me sacaban de la sala del trono, eché una última mirada por encima del hombro. El lobo no se había movido, pero sus ojos dorados seguían cada uno de mis pasos, y aún podía sentir ese hilo que nos conectaba, estirándose, pero sin romperse a medida que la distancia entre nosotros crecía. No sabía lo que significaba todo esto. No entendía la voz en mi cabeza, o el poder que había sentido recorrer mi cuerpo cuando lo toqué. Pero sabía con absoluta certeza que nada volvería a ser lo mismo. Y por primera vez en mi vida, ese pensamiento no me llenó de pavor. Me llenó de algo peligrosamente cercano a la esperanza. Aquí debo detenerme un momento, ¿no? Pensar en todo esto.
La verdad es que, si lo pensáis bien, es una locura. Una chica cualquiera, sin lobo, considerada una vergüenza por su propia gente, es enviada a un rey lobo que lleva años sin transformarse en humano, al que llaman la bestia del norte. Y de repente, con un simple toque, algo cambia. Él se arrodilla, y yo siento cosas, veo cosas. ¿En qué mundo ocurre esto? En mi aldea, en la Sierra de Gredos, la gente habría dicho que me había vuelto loca, que era una bruja o algo peor, que seguramente estaba bajo algún tipo de ilusión. Pero yo sé lo que sentí. Sé que no fue una ilusión. Y esa es la parte que más asusta. Porque si es real, si todo esto es real, entonces mi vida, que ya estaba patas arriba, se acaba de poner del revés de una forma que ni en mis peores pesadillas podría haber imaginado. Y sinceramente, la sensación no es del todo mala. Es diferente. Volvamos al relato, que hay mucho que contar. La Cámara de las Rosas resultó ser una habitación preciosa en el ala este del castillo, paredes de piedra pálida y ventanas altas que daban a los picos de las montañas. Habían encendido un fuego en la enorme chimenea, y los sirvientes habían llenado la habitación con pieles cálidas y ropa de cama suave. Flores frescas adornaban los jarrones de cristal, rosas en tonos blanco y rosa pálido que llenaban el aire con un delicado perfume. Debería haber sido acogedor. En cambio, se sentía como una hermosa jaula. La señora Ana despidió a los sirvientes con un gesto brusco. Luego se volvió para mirarme, sus ojos azules como el hielo, fríos y evaluadores. «Siéntese», ordenó, señalando una silla cerca del fuego. Me senté más porque mis piernas se sentían débiles que por deseo de obedecer. Los acontecimientos de la última hora me habían agotado de formas que no esperaba, y podía sentir la fatiga tirando de mis extremidades. «Ahora», dijo la señora Ana, permaneciendo de pie, cerniéndose sobre mí en un claro despliegue de poder. «Me va a contar todo, cada detalle de su vida, su familia, su manada, y lo más importante, me va a decir cómo logró crear esa conexión con su majestad». Sostuve la mirada de la mujer con firmeza, sacando reservas de coraje que no sabía que poseía. «Ya le dije, no sé cómo sucedió. Lo toqué y luego sentí una especie de lazo formándose entre nosotros». «Imposible», espetó la señora Ana, comenzando a pasearse por la habitación como un depredador enjaulado. «El rey ha sido examinado por todas las brujas poderosas, todos los curanderos dotados, todas las mujeres sabias de los territorios del norte. Su maldición es absoluta. No puede transformarse en forma humana. No puede comunicarse excepto a través de los gestos más básicos. No puede formar lazos mentales ni siquiera con su propia manada. Y sin embargo, usted, una nadie sin lobo de una manada menor del sur, afirma que puede sentirlo, que puede conectarse con él». El desprecio en su voz era palpable. «Quizás está mintiendo. Quizás todo esto es un elaborado plan tramado por su padre para obtener ventaja en las negociaciones del tratado». Sentí una chispa de ira encenderse en mi pecho. «Mi padre apenas reconoce mi existencia», dije, mi voz más aguda de lo que pretendía. «Me envió aquí a morir porque soy una vergüenza para él. Créame, señora Ana, no soy una espía. Solo intento sobrevivir». Algo parpadeó en los ojos de la señora Ana, algo que podría haber sido sorpresa o una reevaluación. «Cuénteme sobre su madre», dijo bruscamente, cambiando de táctica. «¿Cuál era su nombre? ¿De qué linaje provenía?». Parpadeé ante la pregunta inesperada. «El nombre de mi madre era Elena. Murió al darme a luz. No sé mucho sobre su linaje. Mi padre nunca habló de ello». «¿Elena?», repitió la señora Ana, frunciendo el ceño.
y el nombre de su manada antes de unirse a su padre? No lo sé, admití. Mi padre destruyó todos los registros de ella después de que murió. Creo que le dolía demasiado recordarla. Eso al menos era lo que los sirvientes omegas me habían susurrado cuando era niña. Que el Alfa Marcos había amado a su pareja con tanta fiereza que su muerte había roto algo dentro de él. Que no podía mirarme sin ver a la mujer que había perdido. O eso decían. Yo siempre dudé un poco. Mi padre era de roca. Un amor que lo destruyera no me cuadraba. La señora Ana permaneció en silencio por un largo momento, su expresión distante, como si estuviera calculando algo. Finalmente habló. «Descanse un poco», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. «No se le permitirá salir de esta habitación sin escolta. Se le traerán las comidas, y no, bajo ninguna circunstancia, intentará ver a su majestad sin mi permiso expreso. ¿Lo entiende?». Asentí, demasiado cansada para discutir. La señora Ana se detuvo en la puerta, mirándome con una expresión que no pude descifrar. «Lo que sea que crea haber sentido en esa sala del trono», dijo suavemente, «no deje que le dé falsas esperanzas. La maldición del rey ha consumido a mujeres más grandes que usted. Sería prudente recordar que usted solo está aquí porque su manada la consideró desechable». Las palabras cayeron como golpes físicos, pero me negué a dejar que se notaran en mi rostro. Simplemente sostuve la mirada de la señora Ana hasta que la mujer se dio la vuelta y salió de la habitación, la puerta cerrándose tras ella con una ominosa finalidad. Por fin sola, me desplomé en la silla, todo mi cuerpo temblando con una reacción tardía. ¿En qué lío me había metido? Recordé aquel momento en la sala del trono, la sensación del pelaje del lobo bajo mi palma, la avalancha de imágenes y emociones que me había inundado. Había sido real. Sabía que había sido real. ¿Pero qué significaba? ¿Y por qué el lobo se había arrodillado ante mí? Me puse de pie y me acerqué a la ventana, mirando las montañas cubiertas de nieve. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo en tonos anaranjados y rosados que parecían imposibles en este paisaje helado. En algún lugar de este enorme castillo, el lobo estaba solo. Todavía podía sentirlo, me di cuenta con un sobresalto, aún podía sentir ese hilo dorado que nos conectaba, débil, pero innegable. ¿También pensaría en mí? ¿Se preguntaría por la chica que de alguna manera había traspasado su aislamiento? Presioné mi mano contra el cristal frío, mi aliento empañando la superficie. «No entiendo nada de esto», susurré a mi propio reflejo. «Pero lo descubriré. Tengo que hacerlo». Porque por primera vez en mi vida había sentido algo más que rechazo cuando alguien la miraba. Cuando los ojos dorados del lobo se encontraron con los suyos, no había visto decepción o asco. Había visto reconocimiento, comprensión, una conexión que desafiaba la explicación, pero que se sentía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. Y no iba a dejar que las advertencias de la señora Ana o mi propio miedo me lo quitaran. Los días que siguieron cayeron en una extraña rutina. Estaba confinada a la Cámara de las Rosas y a la pequeña sala de estar contigua, con sirvientes que me traían las comidas y atendían mis necesidades, pero nunca hablaban más allá de las más mínimas cortesías. Intenté entablar conversación con ellos, desesperada por cualquier información sobre el castillo, el rey, la maldición que lo ataba. Pero evitaban mis preguntas con habilidad, sus rostros cuidadosamente inexpresivos cada vez que preguntaba algo sustancial. Era frustrante, como intentar pescar en un estanque sin peces. La señora Ana me visitaba cada mañana, sometiéndome a largos interrogatorios sobre mi pasado, mi familia, cualquier cosa que pudiera explicar la conexión que había formado con el rey.
Yo respondía con la mayor honestidad que podía, pero me daba cuenta de que la consejera no me creía. ¿Cómo podía hacerlo si yo misma apenas entendía lo que había sucedido? A veces mezclaba fechas, o no estaba segura de si un detalle u otro era relevante, o si realmente había pasado así, o mi mente lo había idealizado. En la tercera noche de mi confinamiento, me desperté y encontré la luz de la luna que entraba por mi ventana. Había estado soñando que corría por un bosque, con poderosos músculos impulsándome hacia adelante, con el viento rugiendo a través de un pelaje que no tenía. El sueño había sido tan vívido que despertar se sintió como una pérdida, como ser arrancada de algo esencial. Me senté en la cama, mi corazón acelerado, y fue entonces cuando lo sentí. Un tirón fuerte e insistente, tirando de ese hilo dorado que me conectaba al lobo. Me estaba llamando de alguna manera, a través de la distancia del castillo, a través de paredes de piedra y puertas cerradas. Me estaba extendiendo la mano a través de nuestro vínculo. Me deslicé de la cama, me puse una bata gruesa sobre mi camisón. La puerta de mi habitación estaba cerrada con llave desde el exterior. La había probado varias veces, pero la puerta de la sala de estar permanecía abierta, y esa habitación tenía una segunda puerta que daba a un pasillo de servicio. Había visto a las criadas usarla cuando me traían las comidas. Moviéndome lo más silenciosamente que pude, probé la puerta de los sirvientes. Se abrió fácilmente, revelando un pasillo estrecho iluminado por antorchas en apliques de hierro. Dudé solo un momento antes de cruzarla. El tirón era más fuerte ahora, una sensación física en mi pecho que me impulsaba hacia adelante. Lo seguí como una brújula, dejando que me guiara a través del laberinto de corredores. Varias veces tuve que meterme en huecos o pasajes laterales para evitar a los guardias, mi corazón latiendo con fuerza mientras pasaban a pocos metros de mi escondite. Pero de alguna manera permanecí sin ser descubierta, como si las propias sombras me ayudaran a esconderme. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos, me encontré de pie ante un conjunto de pesadas puertas dobles. El tirón vibraba por todo mi cuerpo ahora, tan fuerte que casi dolía. Él estaba detrás de esas puertas. Lo sabía con absoluta certeza. Las puertas no estaban cerradas con llave. Se abrieron al tacto, revelando una enorme habitación que me dejó sin aliento. Era un dormitorio, claramente, pero diferente a cualquier dormitorio que hubiera visto. El techo se elevaba muy alto, sostenido por pilares tallados. Una chimenea lo suficientemente grande como para caber dentro ardía a lo largo de una pared, y ventanas del doble de mi altura bordeaban otra, ofreciendo una vista de las montañas y el cielo estrellado. Pero lo que dominaba el espacio era la cama. Era enorme, fácilmente lo suficientemente grande para 6 personas, cubierta con pieles y ricas telas en tonos de azul noche y plata. Y tendido en el centro de esa vasta cama, luciendo de alguna manera majestuoso y desesperadamente solitario, estaba el lobo. Sus ojos dorados se fijaron en mí en el momento en que entré, y sentí que la conexión entre nosotros se agitaba con reconocimiento y algo que se sentía casi como alivio. «Hola», susurré, sintiéndome de repente tonta. «¿Qué le dices a un rey maldito que no puede hablar, que de alguna manera te ha llamado a él a través del castillo?» Las orejas del lobo se alzaron, su masiva cabeza inclinándose ligeramente, como si me escuchara con una intensidad que iba más allá de la audición física. Lenta, cuidadosamente, se levantó de la cama y se acercó a mí. Cada paso era medido, controlado, como si estuviera tratando de no asustarme, como si una criatura que podía destrozarme con apenas ningún esfuerzo se preocupara por asustarme.
Se detuvo a pocos metros, lo suficientemente cerca como para que pudiera extender la mano y tocarlo si lo deseaba, pero lo suficientemente lejos como para darme espacio, esperando, siempre esperando que yo tomara la decisión. Me encontré sonriendo a pesar de lo extraño de la situación. «Me llamaste, ¿verdad?», dije suavemente. «Te sentí tirando de nuestra conexión. No pude ignorarlo». El lobo hizo un suave bufido que pudo haber sido de acuerdo o de sorpresa. Se agachó en el suelo, poniendo su cabeza a mi altura, esos ojos dorados escudriñando mi rostro. Di un paso adelante, luego otro, hasta que estuve lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su oscuro pelaje. «¿Puedo?», pregunté, extendiendo mi mano. La respuesta del lobo fue cambiar su peso, presionando suavemente su cabeza contra mi palma. En el momento en que nos tocamos, esa avalancha de sensaciones regresó. Pero esta vez, yo estaba más preparada. Me abrí a ella, dejé que me inundara sin resistencia. Y al hacerlo, empecé a entender. La maldición no era solo una atadura física, era estratificada, compleja, entretejida con magia oscura que tenía raíces de hacía años. Vi fragmentos de cómo había sucedido. Una mujer hermosa y terrible, con cabello rojo y ojos que brillaban con malicia. Ana, pero más joven, diferente de alguna manera. Y junto a ella, un hombre al que reconocí como el rey en su forma humana, aunque también se veía diferente aquí. Más suave, menos guardado. Un hombre que nunca debería haber confiado en ella. La traición había llegado durante un ritual de luna llena. Una ceremonia sagrada destinada a fortalecer el vínculo entre el rey y su pueblo. Pero Ana lo había retorcido, corrompido, usando su propio poder contra él. Vi el momento en que comenzó la transformación, cuando Carlos se había transformado en su forma de lobo y luego se encontró incapaz de regresar. Vi el horror en sus ojos al darse cuenta de lo que le habían hecho. Vi los años que siguieron, años de aislamiento e inutilidad, de intentar todo para romper la maldición, mientras su reino susurraba que se había convertido en un monstruo. Pero debajo de todo ese dolor, rabia y desesperación, sentí algo más, un núcleo de bondad que la maldición no había tocado, no podía tocar. Carlos todavía estaba allí, todavía luchando, todavía esperando, incluso cuando la esperanza parecía la broma más cruel de todas. «Te veo», susurré, con mi mano todavía apoyada en su pelaje, lágrimas corriendo por mis mejillas, aunque apenas las noté. «Veo quién eres realmente, y no eres un monstruo. Nunca lo fuiste». El lobo, Carlos, hizo un sonido que me rompió el corazón, un gemido crudo y vulnerable. El sonido de alguien que había estado solo durante tanto tiempo que la amabilidad se sentía como un golpe físico. Sentí que algo se movía en mi pecho. Esa parte dormida de mí misma se agitaba con más fuerza ahora. «Encontraremos la manera de romper esto», prometí, sin saber de dónde venía la certeza, pero sintiéndola hasta los huesos. «Todavía no sé cómo, pero encontraremos la manera. Ya no tienes que estar solo». Los ojos dorados de Carlos se cerraron por un momento, y a través de nuestro vínculo sentí una gratitud tan profunda que me dieron ganas de llorar. Cuando los abrió de nuevo, había algo nuevo allí, determinación y quizás los primeros y frágiles brotes de confianza. Pasamos horas juntos esa noche, yo acurrucada contra la masiva forma de Carlos, mientras él yacía en el suelo junto al fuego. Le hablé, contándole historias sobre mi vida en el Pino Plateado, sobre crecer sin mi madre, sobre la soledad de ser diferente a todos los que me rodeaban. Y aunque él no podía responder con palabras, sentía sus respuestas a través de nuestro vínculo. Comprensión, simpatía,
un reconocimiento compartido de lo que significaba estar aislado, incluso en medio de una multitud. En algún momento, el agotamiento me venció y me quedé dormida con la cabeza apoyada en el suave pelaje de Carlos, sintiéndome más segura que en toda mi vida. Me desperté y me encontré de nuevo en mi propia cama en la Cámara de las Rosas, sin un recuerdo claro de cómo había llegado allí. Por un momento, me pregunté si todo había sido un sueño, pero entonces noté los pelos del lobo negro pegados a mi bata y sentí la calidez del vínculo aún brillando en mi pecho y supe que había sido real. Ese día, cuando la señora Ana vino para su interrogatorio matutino, la estudié con nuevos ojos. Parecía mayor que en las visiones que había tenido, su cabello oscuro ahora salpicado de plata, su rostro más arrugado, pero era la misma persona, la misma mujer que había traicionado a su rey y lo había condenado a esa semivida. Está mirando fijamente, dijo la señora Ana con frialdad. ¿Ha olvidado sus modales junto con su sentido común? Me mordí la lengua para no soltar las acusaciones enojadas que querían salir. No podía revelar lo que sabía. Todavía no. No hasta que entendiera más sobre la maldición y cómo romperla. Confrontar a Ana ahora solo me pondría en mayor peligro. Me disculpo, dije en cambio, bajando la mirada en una muestra de sumisión que me revolvía el estómago. No quise ser grosera. Ana me estudió por un largo momento, la sospecha evidente en sus ojos azules como el hielo. Parece diferente esta mañana, observó, más tranquila, menos asustada. ¿Por qué es eso? Me encogí de hombros, tratando de parecer despreocupada. Supongo que me estoy adaptando a mis nuevas circunstancias. Ha pasado casi una semana. Incluso las situaciones más extrañas empiezan a sentirse normales eventualmente. Fue una explicación débil, pero Ana pareció aceptarla. O quizás simplemente no le importó lo suficiente como para insistir más. Su Majestad ha solicitado su presencia en la sala del trono esta tarde, dijo la consejera, su tono dejando claro cuánto le desagradaba esto. Se le escoltará a la hora señalada. No asuma que esto significa que tiene algún estatus especial. Está aquí por caridad, nada más. Pero pude ver la mentira en la expresión tensa de Ana. Pude escuchar el hilo de preocupación debajo de sus altivas palabras. La consejera tenía miedo. Miedo de lo que yo pudiera representar, de lo que mi conexión con Carlos pudiera significar para la estructura de poder cuidadosamente construida que Ana había edificado durante los años de la maldición de Carlos. Bien, pensé con una feroz satisfacción que me sorprendió. Que tenga miedo. Esa tarde me llevaron a la sala del trono un par de guardias de rostro severo que me miraban como si pudiera echar alas y salir volando en cualquier momento. Cuando las puertas se abrieron, encontré el espacio transformado. Donde antes había sido tenue y frío, ahora la luz del sol entraba por las altas ventanas y se habían encendido braseros por toda la habitación, llenándola de calor y luz danzante. Y en el centro de todo, tendido ante su trono en una pose de regia calma, estaba Carlos. Nuestras miradas se encontraron a través de la distancia y sentí que el vínculo se encendía entre nosotros, una avalancha de calidez y bienvenida que me hizo sonreír a pesar de la formalidad del entorno. Caminé hacia adelante, consciente de los guardias detrás de mí, de los cortesanos y consejeros que bordeaban las paredes de la sala, todos observando con una curiosidad apenas disimulada. Cuando llegué a la base del estrado, hice una reverencia, más por aparentar que por un sentido real de deferencia. Cuando me levanté, Carlos se había movido, descendiendo del estrado para pararse directamente frente a mí. Era aún más impresionante a plena luz, su pelaje negro brillando como seda, sus ojos dorados, brillantes y alertas. Sin dudarlo, sin miedo, extendí la mano
y se la puse en la cabeza, justo entre las orejas. Un jadeo colectivo recorrió la corte reunida, pero lo ignoré. A través de nuestro vínculo, podía sentir el divertimento y la aprobación de Carlos. Le gustaba que no le tuviera miedo, que lo tratara como a un igual en lugar de como a un monstruo al que temer. Ana dio un paso al frente desde donde había estado de pie cerca del trono, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Su Majestad, dijo, su voz tensa. Seguramente esto es muy irregular. A esta chica no se le debería permitir tanta familiaridad. Carlos giró la cabeza para mirar a su consejera e incluso a mí, que podía sentir sus emociones a través de nuestro vínculo. Me impresionó la pura presencia dominante que irradiaba. El lobo podría no ser capaz de hablar, pero su lenguaje corporal hablaba a gritos. Esta era su elección, su decisión, y Ana la respetaría o se enfrentaría a las consecuencias. La consejera guardó silencio, aunque sus ojos, cuando se encontraron con los míos, estaban llenos de tal veneno que tuve que reprimir un escalofrío. Había hecho una enemiga. Eso estaba claro. Pero también había ganado algo mucho más valioso. Un aliado, una conexión, quizás, con el tiempo, algo aún más que eso. Carlos hizo un gesto con su masiva cabeza, una clara indicación de que yo debía seguirlo. Me condujo desde la sala del trono a través de corredores que aún no había explorado, hasta que llegamos a un conjunto de puertas que daban a una vasta biblioteca. Jadeé de asombro. Nunca había visto tantos libros en un solo lugar. Forraban las paredes del suelo al techo, miles y miles de volúmenes, sus lomos de cuero brillando a la luz de las altas ventanas. Mesas y cómodas sillas estaban dispersas por todo el espacio, y un fuego ardía alegremente en otra enorme chimenea. Carlos se acercó a una de las mesas donde noté que ya había una pila de libros. Los olfateó, luego me miró expectante. Me acerqué, examinando los títulos. Todos trataban sobre maldiciones, sobre magia oscura, sobre las historias de antiguos linajes de sangre y rituales olvidados. ¿Quieres que investigue?, dije, comprendiendo lo que sucedía. ¿Quieres que te ayude a encontrar la manera de romper la maldición? La cola de Carlos se movió una vez, una clara afirmación. Sentí que las lágrimas se me llenaban los ojos. Él estaba confiando en mí para esto, compartiendo su desesperada esperanza de que en algún lugar de todos estos libros pudiera estar la respuesta que había estado buscando durante años. Lo haré, prometí, pasándole la mano por la espalda, maravillada por la elegante fuerza que sentía bajo el pelaje. Leeré cada uno de estos libros si es necesario. Encontraremos la manera. Y así comenzó una nueva fase de mi tiempo en el Reino del Norte. Mis días cayeron en un ritmo de lectura e investigación, con Carlos a menudo tumbado a mi lado mientras trabajaba, su presencia reconfortante y motivadora a la vez. Aprendí que podía entender palabras escritas y empecé a leerle en voz alta, discutiendo teorías y posibilidades como si estuviéramos teniendo una conversación normal. A través de nuestro vínculo, podía sentir sus respuestas, su acuerdo o escepticismo, su creciente esperanza de que quizás, finalmente, alguien pudiera ayudarlo. Las noches eran diferentes. Carlos me llamaba a través de nuestro vínculo y yo me deslizaba por las sombras hasta sus aposentos, donde nos acurrucábamos juntos, compartiendo calor y compañía en las solitarias horas de oscuridad. Aprendí el ritmo de su respiración, la forma en que sus orejas se movían cuando algo que decía le divertía, la calidez de su presencia en mi mente cuando dejábamos que nuestra conexión se profundizara. Debería haber sido extraña esta intimidad con alguien atrapado en forma de lobo,
pero a mí me parecía natural de una manera que nada en mi vida lo había sido antes. Por primera vez, había encontrado a alguien que me veía de verdad, y no me encontraba deficiente. Y podía sentir a través de nuestro vínculo que Carlos sentía lo mismo. Yo era la primera persona en años que lo había mirado y había visto no un monstruo o una maldición, sino un hombre que aún luchaba por su humanidad. Pasaron semanas de esta manera, y yo gradualmente fui ganando pequeñas libertades dentro del castillo a medida que el personal se acostumbraba a mi presencia. Exploraba los terrenos cuando el tiempo lo permitía. Caminaba por las murallas mirando las montañas, aprendía los nombres y rostros de los guardias y sirvientes que lentamente empezaron a ser más amables conmigo, con mi tranquila cortesía. Y durante todo esto, Ana observaba con ojos calculadores, su desagrado evidente en cada movimiento rígido, cada palabra fría. Yo sabía que la consejera estaba tramando algo. Podía sentirlo en la forma en que Ana me miraba, como un depredador evaluando a su presa. Pero ya no era la chica asustada que había llegado a las puertas del castillo. Había encontrado mi fuerza, o quizás siempre había estado allí, esperando el momento adecuado para emerger. Fue una fría mañana, 6 semanas después de mi llegada, cuando hice el descubrimiento que cambiaría todo. Había estado leyendo un tomo particularmente antiguo, sus páginas amarillentas y frágiles, su texto escrito en un lenguaje arcaico que requería una traducción cuidadosa. El capítulo trataba sobre magia de sangre y lazos ancestrales, temas que me hacían estremecer por sus implicaciones. Pero allí, enterrada en una nota a pie de página, había una referencia al linaje lunar, un linaje de sangre que se creía extinto siglos atrás. Según el texto, aquellos del linaje lunar poseían habilidades mucho más allá de los hombres lobo normales. Podían curar heridas fatales, podían hablar mente a mente con cualquier lobo, independientemente de los lazos de manada. Y lo más importante, podían deshacer maldiciones tejidas con magia oscura, canalizando el poder de la luna misma. La única pega era que su poder permanecía latente hasta que era despertado por una verdadera conexión emocional, por un lazo que iba más allá de lo físico al reino del alma. Mis manos temblaron mientras leía las palabras una y otra vez. ¿Podría ser? ¿Podría ser yo descendiente de este linaje legendario? Explicaría tanto. ¿Por qué nunca me había transformado? ¿Por qué podía conectar con Carlos cuando nadie más podía? ¿Por qué esa voz en mi cabeza había hablado de esperar? Mi lobo no había estado ausente, había estado durmiendo, esperando el momento en que sería necesario, esperando por él. Tenía que decírselo a Carlos, tenía que mostrarle lo que había encontrado. Me levanté bruscamente, aferrando el libro a mi pecho, y salí corriendo de la biblioteca. Sabía dónde estaría a esta hora. Pasaba las mañanas en los patios de entrenamiento, supervisando la práctica de los guardias, aunque no pudiera luchar junto a ellos como antes. Pero mientras corría por los corredores, con la mente acelerada con posibilidades, casi choco con la señora Ana. La consejera estaba de pie bloqueando el pasillo, con los brazos cruzados, su expresión más fría que la nieve de la montaña. ¿Va a algún lado con tanta prisa?, preguntó Ana, su voz engañosamente suave. Apreté el libro con más fuerza. Algún instinto me advertía que no revelara lo que había encontrado. Solo iba a encontrar a su majestad, dije con cuidado. He estado investigando como me pidió. Qué dedicada de usted, dijo Ana, su tono dejando claro que pensaba que yo era cualquier cosa menos eso. Dígame, ¿qué podría ser tan importante como para que necesite interrumpir los deberes del rey? Sostuve su mirada con firmeza. Eso es entre su majestad y yo. Fue una declaración audaz que rozaba la insolencia.
Los ojos de Ana se entrecerraron peligrosamente. Olvida su lugar, muchacha. Está aquí por caridad. Una palabra mía y se encontrará en las mazmorras, o peor. Entonces diga la palabra. La desafié, sorprendida por mi propio coraje. Pero ambas sabemos que no lo hará, porque su majestad ha dejado claro que me quiere aquí, y ni siquiera usted se atreve a desafiarlo directamente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras, una línea trazada que no podía cruzarse. El rostro de Ana se sonrojó de ira, su compostura finalmente se quebró. Usted se cree muy lista, siseó. Usted cree que ha ganado algo al obtener el afecto de una bestia maldita, pero no sabe nada. Niña tonta, esa criatura no es un rey, es un animal y nunca será nada más. El hombre que fue se ha ido y ninguna cantidad de ilusiones lo traerá de vuelta. Sentí la furia subir por mi pecho, caliente y feroz. Se equivoca, dije en voz baja, pero con absoluta convicción. Él es más rey en su forma actual de lo que algunos gobernantes son en sus formas humanas. Es amable, fuerte y honorable. Y si usted no puede ver eso, entonces quizás sea usted quien esté verdaderamente maldita. La mano de Ana se movió tan rápido que apenas la vi venir. La bofetada resonó en mi mejilla, haciéndome girar la cabeza y llenándome los ojos de lágrimas. ¿Cómo se atreve? Exhaló Ana, su voz temblaba de rabia. ¿Cómo se atreve a hablarme así? He servido a este reino durante más tiempo del que usted ha vivido. Lo he mantenido en funcionamiento cuando su precioso rey ni siquiera podía celebrar corte en su forma humana. He sacrificado todo para mantener el orden, y no seré aleccionada por una don nadie sin lobo que se cree especial porque una bestia tolera su presencia. El sonido de pasos corriendo interrumpió cualquier cosa que yo hubiera podido decir en respuesta. Un guardia apareció en la esquina, con el rostro enrojecido por el esfuerzo. «Señora Ana», jadeó, «Su Majestad solicita su presencia en la sala del trono de inmediato». Y agregó, sus ojos dirigiéndose a mí, también a la dama María. Ana suavizó su expresión una vez más, la imagen de la fría compostura. «Por supuesto», dijo, «lo atenderemos de inmediato». Pasó junto a mí sin otra mirada, pero pude sentir el peso de su odio como algo físico presionando mi espalda. La seguí más lentamente, con la mejilla todavía escocida por la bofetada, mi mente dando vueltas. ¿Qué quería Carlos? ¿Habría sentido de alguna manera la confrontación a través de nuestro vínculo? Cuando llegamos a la sala del trono, la encontré llena de cortesanos y consejeros, todos con aspecto nervioso e incierto. Y en el centro de todo, Carlos estaba de pie en su forma de lobo, su postura irradiando agitación. En el momento en que entré, sus ojos dorados encontraron los míos, y sentí una oleada de preocupación a través de nuestro vínculo. Me apresuré, ignorando los susurros que seguían mis movimientos. Cuando llegué a él, Carlos bajó la cabeza, olfateando mi cara, y supe que podía sentir la sal de las lágrimas. Probablemente podía ver la marca roja en mi mejilla. Un gruñido profundo retumbó en su pecho, y se giró para clavarle a Ana una mirada que prometía consecuencias. «Su Majestad», comenzó Ana, su voz suave a pesar de la clara amenaza en la postura de Carlos. «Le aseguro que lo que sea que le haya dicho la chica es exagerado. Simplemente tuvimos un pequeño desacuerdo sobre la propiedad y el protocolo». Coloqué mi mano en la cabeza de Carlos, tratando de calmarlo a través de nuestro vínculo. «No importa», dije suavemente. «Por favor, déjalo ir». Pero Carlos no se aplacó tan fácilmente. Se alejó de mí, acechando a Ana con pasos lentos y deliberados. La consejera mantuvo su posición, pero pude ver el miedo destellar en sus ojos. El lobo se detuvo a pocos centímetros de ella, su masiva cabeza a su altura.
sus ojos dorados taladrándola con una intensidad que hizo que varios cortesanos retrocedieran nerviosamente. Luego, muy deliberadamente, Carlos le dio la espalda. En la jerarquía de la manada, era uno de los mayores insultos posibles. Dar la espalda a alguien era declararlo por debajo de tu consideración, indigno incluso del respeto debido a un enemigo. El mensaje era claro. Ana había cruzado una línea y habría consecuencias. El rostro de la consejera se puso blanco, luego rojo, un rubor jaspeado de humillación y rabia. Pero no pudo protestar, no pudo defenderse sin empeorar las cosas. Simplemente se quedó allí, inmóvil, mientras Carlos regresaba a mi lado. «Encontré algo», dije en voz baja, hablándole a Carlos, pero sabiendo que todos en la habitación podían oír. En mi investigación, algo importante, algo que podría ayudar. Las orejas de Carlos se alzaron, toda su atención puesta en mí ahora. A través de nuestro vínculo, sentí su desesperada esperanza mezclada con el miedo a la decepción. Abrí el antiguo tomo que aún llevaba, encontrando la página sobre el linaje lunar. Existe un linaje, comencé, leyendo en voz alta para que todos pudieran oír. Un antiguo linaje de sangre que se creía extinto hace siglos. Aquellos de este linaje poseían dones únicos, incluida la capacidad de romper maldiciones tejidas con magia oscura. Levanté la vista, encontrándome con los ojos dorados de Carlos. El texto dice que su poder permanece latente hasta que es despertado por un verdadero vínculo de almas, una conexión que va más allá de la lealtad de la manada o los simples lazos de pareja, un reconocimiento que trasciende la forma física. La sala del trono había quedado completamente en silencio. Todos los ojos estaban puestos en mí. Todos los oídos se esforzaban por escuchar mis palabras. Creo, continué, mi voz apenas un susurro, pero resonando claramente en el silencio. Creo que podría ser de este linaje. Explicaría por qué nunca me transformé. ¿Por qué mi lobo ha estado durmiendo todos estos años? No estuvo ausente. Estaba esperando el momento en que fuera necesario. Respiré hondo, luego pronuncié las palabras que lo cambiarían todo. Esperando por ti. Una oleada de shock recorrió a los cortesanos reunidos. Ana hizo un sonido de desprecio. «Imposible», dijo bruscamente. «El linaje lunar es un mito, nada más. Y aunque fuera real, ¿qué le hace pensar que podría estar conectada a él? Usted no es nadie. Nada. Un fracaso sin lobo de una manada menor». Pero yo ya no escuchaba a Ana. Estaba completamente concentrada en Carlos, en el vínculo que vibraba entre nosotros, dorado y cálido, y creciendo más fuerte con cada momento que pasaba. «No sé si tengo razón», le dije, ignorando a todos los demás en la habitación. «Pero sé lo que sentí cuando te toqué por primera vez. Sé lo que siento cada vez que nos conectamos. Y sé que algo dentro de mí ha estado despertando desde que vine aquí. Algo poderoso, algo que te reconoce». Coloqué ambas manos a cada lado de su masiva cabeza, mirando profundamente en esos sus ojos dorados. «Déjame intentarlo. Déjame ver si puedo romper esta maldición. Incluso si fallo, incluso si no pasa nada, al menos lo sabremos. Al menos lo habremos intentado». Durante un largo momento, Carlos simplemente me miró fijamente y pude sentir la guerra que libraba dentro de él a través de nuestro vínculo. La esperanza luchando contra el miedo a la decepción. El deseo de libertad luchando contra el terror de permitirse creer que podría ser posible. Finalmente, lentamente, asintió. Un gesto claro y deliberado de consentimiento y confianza. Sentí que las lágrimas acudían a mis ojos. «Esta noche», dije suavemente, «esta noche, cuando la luna esté llena y alta, iremos al círculo sagrado
e intentaré invocar cualquier poder que duerma dentro de mí. Intentaré traerte de vuelta. La sala del trono estalló en caos. Los cortesanos hablaban unos sobre otros. Los guardias parecían inseguros. Los consejeros protestaban diciendo que esto era una locura. Pero entre todo eso, la voz de Ana fue la más clara. «Esto es una locura», declaró, su voz resonando con autoridad. «Su Majestad, le ruego que reconsidere. El círculo sagrado no se ha utilizado desde la noche de su maldición. Intentar este ritual con una chica sin entrenamiento y sin experiencia es buscar el desastre». Carlos se giró para enfrentar a su consejera e incluso en su forma de lobo, su disgusto era evidente. Caminó de regreso a su trono, saltando al estrado con gracia sin esfuerzo a pesar de su tamaño masivo. Luego hizo algo que nunca le había visto hacer antes. Se sentó en el trono mismo, su postura regia y dominante, cada centímetro el rey para el que había nacido. El mensaje era claro. Había tomado su decisión. El asunto estaba cerrado. La mandíbula de Ana se apretó, sus manos se cerraron en puños a sus costados, pero no pudo hacer nada más que inclinar la cabeza en señal de reconocimiento, incluso mientras la furia irradiaba de cada línea de su cuerpo. «Como desee, Su Majestad», dijo con los dientes apretados. «Haré los preparativos necesarios». Mientras los cortesanos se dispersaban lentamente, aún susurrando entre ellos, yo permanecí de pie ante el trono, con mis ojos fijos en Carlos. A través de nuestro vínculo sentí su gratitud, su confianza, su desesperada y frágil esperanza de que quizás, finalmente, su pesadilla pudiera terminar. Y debajo de todo eso sentí algo más, algo cálido, tierno y profundo. Se preocupaba por mí, no solo como alguien que podría liberarlo, sino como persona, como María, como la mujer que había mirado a una bestia maldita y había visto a un rey. El sentimiento era mutuo. En algún momento de las últimas semanas, sin darme cuenta de lo que estaba sucediendo, me había enamorado de él, de su fuerza y su amabilidad, de la forma en que me hacía sentir segura, valorada y vista, del hombre que podía sentir debajo de la maldición, esperando ser liberado. Esta noche, o lo salvaría o fracasaría estrepitosamente, pero de cualquier manera daría todo lo que tenía para intentarlo, porque él lo valía, porque nosotros lo valíamos. El resto del día pasó en un torbellino de preparativos. Me llevaron a una cámara donde las asistentes me bañaron en agua infundida con hierbas. Me trenzaron flores de luna en el cabello y me vistieron con un vestido blanco puro que parecía brillar con la luz. Durante todo esto, podía sentir a Carlos a través de nuestro vínculo, una presencia constante que me calmaba y me energizaba a la vez. Mientras el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo en tonos de fuego, me llevaron al círculo sagrado. Estaba ubicado en un claro en lo alto de la montaña, rodeado por monolitos que zumbaban con un poder antiguo. Las piedras estaban talladas con símbolos que yo no reconocía, palabras en un idioma más antiguo que la memoria. Y en el centro del círculo, una piedra de altar plana captaba los últimos rayos del sol, brillando como plata pulida. Carlos ya estaba allí, tendido ante el altar en una pose de sumisión que parecía equivocada para una criatura tan poderosa. Pero lo entendí. Se estaba poniendo completamente en mis manos, confiándome su vida, su alma, su esperanza. La corte reunida estaba fuera del círculo de piedras, observando en silencio mientras yo entraba en el espacio sagrado. En el momento en que crucé el umbral, lo sentí. Poder, antiguo y profundo y paciente, vibrando a través de la piedra bajo mis pies, cantando en mi sangre.
Mi lobo, dormido durante tanto tiempo, se despertó completamente por primera vez. Caminé hacia donde yacía Carlos, mi vestido blanco arrastrándose por el suelo, dejando patrones en la fina capa de nieve que cubría el claro. Me arrodillé a su lado, coloqué mis manos sobre su oscuro pelaje y me abrí completamente a nuestro vínculo. La conexión ardió entre nosotros, más fuerte que nunca, un cordón dorado que unía alma con alma. Necesito que te transformes, susurré, sin saber cómo sabía esto, pero segura de que era verdad. Necesitas intentar tomar tu forma humana. Y cuando no puedas, cuando la maldición intente mantenerte en esta forma, yo la romperé. La romperemos juntos. Los ojos de Carlos se encontraron con los míos y sentí su miedo. Hacía 5 años que no intentaba transformarse. 5 años atrapado, de olvidar lo que se sentía al estar de pie sobre dos piernas, al hablar con voz humana. Y si había pasado demasiado tiempo, y si incluso rompiendo la maldición no se pudiera restaurar lo que había perdido. Confía en mí, dije suavemente. Mis manos se movieron para acunar su masiva cabeza, mi frente presionada contra la suya. Confía en nosotros. Confía en lo que hemos construido juntos. La luna se elevó sobre los picos de las montañas, llena y brillante, bañando el círculo sagrado con luz plateada. Sentí que el poder me invadía, un poder que nunca había sabido que poseía. Los monolitos comenzaron a brillar, sus antiguas marcas pulsando con luz, y en mi mente, claro como una campana, escuché una voz, mi lobo, mi propia voz, pero diferente de alguna manera, más antigua, más sabia, lista. Ahora, exhalé. El cuerpo de Carlos comenzó a brimer, a cambiar, los huesos comenzaron a crujir y a reformarse en la agonía familiar de la transformación. Pero luego, la maldición se activó, la magia oscura surgiendo como humo negro de su pelaje, envolviéndolo, forzándolo a permanecer en su forma de lobo. Pude sentirlo, pude verlo con sentidos que no había poseído antes de este momento. La maldición era intrincada, en capas, diseñada para ser inquebrantable, pero tenía una falla. Asumía que Carlos siempre estaría solo. Nunca tuvo en cuenta un vínculo como el nuestro. Cerré los ojos y busqué en lo más profundo de mí misma, en el lugar donde mi lobo esperaba. Sentí que mi propio cuerpo comenzaba a transformarse por primera vez en mi vida. Sentí que los huesos se alargaban y se remodelaban. Sentí que el pelaje brotaba de mi piel. Pero esta transformación era diferente de las transformaciones normales de hombre lobo. El poder me atravesaba. Energía lunar canalizada por el linaje de sangre y el vínculo. Y cuando abrí los ojos, brillaban con una luz plateada pura. No era completamente lobo, no era completamente humana, sino algo intermedio, algo antiguo, poderoso y aterrador. Y era magnífica. Eché la cabeza hacia atrás y aullé, un sonido que sacudió las mismas piedras, que resonó por las montañas y valles, llamando a cada lobo en un radio de 100 millas. Y mientras aullaba, vertí todo lo que tenía en el vínculo que compartía con Carlos. Todo mi amor, toda mi confianza, toda mi absoluta convicción de que él estaba destinado a ser más de lo que esta maldición lo había convertido. La magia oscura que rodeaba a Carlos se hizo añicos como cristal. La maldición mantenida durante 5 años a través de la continua hechicería y los oscuros sacrificios de Ana se rompió bajo el ataque de mi poder lunar. La transformación de Carlos se completó en un instante. Los huesos crujieron, la forma cambió hasta que, de repente, imposiblemente, un hombre se arrodilló donde había estado el lobo. Era hermoso.
El cabello oscuro le caía hasta los hombros, salpicado de plata en las sienes. Su cuerpo era poderosamente musculoso, marcado con cicatrices que contaban historias de batallas libradas y sobrevividas. Y sus ojos eran del mismo oro fundido, ardiendo de emoción mientras se encontraban con los míos. Exhaló, su voz ronca por la falta de uso, pero más profunda y rica de lo que había imaginado. Lo hiciste, realmente lo hiciste. Me transformé de nuevo a mi forma humana. La transformación ahora tan natural como respirar, ahora que mi lobo finalmente había despertado. Estaba temblorosa, agotada por el poder que había canalizado, pero nunca me había sentido más viva. Lo hicimos, corregí, extendiendo la mano hacia él. Carlos tomó mis manos, acercándome, y finalmente, pude tocarlo tal como era realmente. Su piel era cálida, su agarre fuerte pero suave. Su aroma me envolvía, pino y tierra y algo únicamente suyo. He querido abrazarte así, dijo Carlos suavemente, sus brazos rodeándome. Desde el momento en que me tocaste por primera vez, desde que miraste a un monstruo y viste a un hombre. Nunca fuiste un monstruo, insistí. Mis manos subieron para enmarcar su rostro, maravillándome de los planos afilados de sus pómulos, la fuerza de su mandíbula. Siempre fuiste un rey, siempre tú mismo. La maldición no pudo cambiar eso. Carlos sonrió y eso transformó su rostro, lo hizo parecer más joven, más ligero, libre de una manera que no había estado en años. Mi pareja, murmuró, su frente descansando sobre la mía. Mi verdadera pareja, no elegida por la política o la estrategia, sino por el destino mismo, por la conexión entre nuestras almas. Sentí que las lágrimas corrían por mi rostro, pero eran lágrimas de alegría, de alivio, de abrumadora felicidad. Tu pareja, estuve de acuerdo. Si me aceptas, si quieres esto, nos quieres a nosotros. La respuesta de Carlos fue besarme. Fue suave al principio, tentativo, como si tuviera miedo de que yo desapareciera si era demasiado audaz. Lo igualé con un lamento, igual alegría, vertiendo todo lo que sentía en ese beso. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento, la corte reunida estalló en vítores. Los guardias golpearon sus armas contra sus escudos en celebración. Los cortesanos aplaudieron, e incluso los sirvientes que se habían reunido para observar sonreían y se secaban las lágrimas. Pero no todos celebraban. Ana estaba al borde del claro, su rostro una máscara de furia y incredulidad. Mientras yo observaba, la consejera se giró y huyó, desapareciendo en la oscuridad más allá del círculo sagrado. Intentará detenernos, le dije en voz baja, viendo a la mujer marcharse. Ella te puso esa maldición, ¿verdad? Lo vi en las visiones cuando nos conectamos por primera vez. No aceptará que se haya roto. La expresión de Carlos se endureció, su brazo apretando mi cintura protectoramente. Que lo intente, dijo, su voz con el acero de mando que lo marcaba como un verdadero rey. Ha ostentado el poder aquí durante demasiado tiempo. Usó mi maldición para avanzar su propia posición. Pero eso termina esta noche. Esta noche, todo cambia. Se volvió para dirigirse a la multitud reunida, su voz resonando clara y fuerte. Mi gente, llamó. Durante 5 años han soportado un rey maldito, un gobernante que ni siquiera podía mostrarles su rostro. Permanecieron leales cuando tenían todo el derecho a abandonarme, a elegir un nuevo líder. Su fe no será olvidada. Hizo una pausa, mirándome con tanta calidez en sus ojos que sentí que mi corazón podría estallar. Esta mujer, María del Pino Plateado, no es solo mi salvadora,
Es mi verdadera pareja, reconocida por la magia más antigua, bendecida por la luna misma. Y cuando celebremos la ceremonia de unión, se convertirá en su reina. ¿La aceptarán? ¿La recibirán como una de los suyos? El rugido de aprobación que le respondió sacudió la propia montaña. La manada del norte, parecía, estaba más que lista para abrazar a la mujer que había liberado a su rey. La celebración que siguió duró 3 días. El castillo, tan frío y sombrío cuando llegué por primera vez, cobró vida con música, risas y alegría. Carlos apenas se separaba de mí, como si temiera que si me perdía de vista, yo pudiera desvanecerse como un sueño. Hablamos durante horas, recuperando el tiempo perdido, aprendiendo las historias y las palabras del otro, en lugar de sentimientos transmitidos a través de un vínculo. Aprendí que Carlos apenas tenía 25 años cuando la maldición lo golpeó, que solo había sido rey durante 2 años antes de la traición de Ana. Aprendí sobre sus padres, muertos en una escaramuza fronteriza que lo había elevado al trono antes de que se sintiera preparado. Aprendí sobre sus esperanzas para su reino, sus sueños de paz con los territorios vecinos, su deseo de ser un gobernante del que su pueblo pudiera estar orgulloso. Y Carlos aprendió sobre mi infancia solitaria, sobre crecer sin mi madre, sobre el dolor de ser vista como defectuosa por todos los que conocía. Aprendió sobre mi amor por la lectura, mi fuerza tranquila, la forma en que había sobrevivido años de rechazo sin dejar que mi corazón se endureciera. La boda o la ceremonia de unión, ¿cómo la llamábamos? Se hizo de forma sencilla, íntima, con solo los miembros más cercanos de la manada. No fue ese gran evento que la gente esperaría de una reina, pero fue nuestra unión, y eso era lo que importaba. Las palabras del anciano chamán, su voz resonando con la sabiduría de generaciones, se sintieron más reales que cualquier fastuoso banquete. Me importó que estuviera ahí Carlos, mis hijos, y un puñado de caras que se habían convertido en mi familia. Eso fue suficiente. En la tercera noche de celebración, cuando la luna se elevó llena y brillante una vez más, Carlos me llevó de regreso al círculo sagrado para nuestra ceremonia de unión. Esta vez, el claro estaba decorado con miles de flores de luna, sus pétalos blancos brillando a la luz de la luna. Antorchas rodeaban los monolitos, y toda la manada se había reunido para presenciar el ritual. La ceremonia era hermosa y antigua, realizada por el chamán más anciano de la manada con palabras que precedían al propio reino. Yo y Carlos estábamos de pie, tomados de la mano en el centro del círculo, nuestros ojos fijos el uno en el otro, mientras el chamán ataba nuestras muñecas con un cordón plateado e invocaba a la luna para bendecir nuestra unión. Cuando llegó el momento de las marcas de unión, el símbolo definitivo de una pareja unida, Carlos acunó suavemente mi rostro en sus manos. ¿Estás segura?, preguntó suavemente, sus ojos escrutando los míos. Una vez hecho esto, no se puede deshacer. Estarás atada a mí, a este reino por el resto de tu vida. Si tienes alguna duda, lo silencié con un beso. Nunca he estado más segura de nada, dije cuando nos separamos. Eres mi pareja, Carlos. Lo has sido desde el momento en que te toqué, y nuestras almas se reconocieron. Márame, hazlo oficial para que todos lo vean. Los ojos de Carlos brillaron dorados, su lobo surgiendo a la superficie. Bajó la cabeza hacia la curva de mi cuello, sus dientes extendiéndose. La mordida, cuando llegó, fue aguda y rápida. Un destello de dolor que se transformó inmediatamente en placer y una sensación de rectitud tan profunda que me quitó el aliento. Sentí que nuestro vínculo se solidificaba, se volvía permanente,
un hilo dorado que nos conectaría por el resto de nuestras vidas y más allá. Cuando llegó mi turno, invoqué a mi lobo por un momento. Dejé que mis dientes se extendieran y devolví la marca en el cuello de Carlos. En el momento en que mis dientes rompieron su piel, sentí que su amor y devoción se derramaban a través de nuestro vínculo. Sentí la certeza absoluta de su compromiso conmigo. El chamán levantó nuestras manos unidas en alto. Por el poder de la luna, por las antiguas leyes de nuestro pueblo, por la bendición del destino mismo, los declaro unidos. Rey Carlos y Reina María, que su vínculo sea eterno, su amor inquebrantable, su reinado largo y próspero. La manada estalló en aullidos de alegría, el sonido elevándose hacia el cielo nocturno, una celebración primigenia de nuevos comienzos. Carlos me atrajo a sus brazos, besándome profundamente, mientras la luz de la luna nos bañaba a ambos en un resplandor plateado. Pero incluso en medio de tanta alegría, sentí una sombra al borde de mi conciencia. Ana no había sido vista desde la noche en que se rompió la maldición. Había desaparecido del castillo, llevándose consigo a varios seguidores leales y, según los guardias, varios artefactos mágicos peligrosos de la bóveda real. Volverá, murmuré contra el pecho de Carlos mientras bailábamos más tarde esa noche, meciéndonos al ritmo de la música de los músicos de la manada. No aceptará esto, no me aceptará a mí. Los brazos de Carlos se apretaron a mi alrededor. Que venga, dijo en voz baja. Ya no tiene poder sobre mí. Y si te amenaza, si amenaza a nuestra gente, la detendré. Debí haberlo hecho hace años, pero estaba débil, atrapado, incapaz de actuar. Ya no estoy débil. Me separé lo suficiente para mirarlo. Nunca fuiste débil, insistí. Maldito, sí. Atrapado, sí, pero nunca débil. Se necesitó una fuerza increíble para sobrevivir a lo que hiciste, para aferrarte a tu humanidad cuando todo te empujaba a ceder a la desesperación. Carlos sonrió, pero había tristeza en sus ojos. Casi cedí, admitió, más veces de las que puedo contar. Pero entonces llegaste tú, pequeña y feroz, y negándote a tenerme miedo. Me diste esperanza cuando había olvidado lo que se sentía la esperanza. Bailamos en silencio por un tiempo, contentos de estar cerca, de sentir la sólida realidad del otro después de tanta incertidumbre. Finalmente, mientras la celebración comenzaba a disminuir y los miembros de la manada comenzaban a irse a sus casas, Carlos me llevó de regreso a sus aposentos. La habitación se veía diferente ahora, cálida y acogedora en lugar de fría y aislada. Un fuego ardía alegremente en la enorme chimenea, y la cama había sido preparada con sábanas limpias y pieles suaves. «Quiero mostrarte algo», dijo Carlos, dirigiéndose a un cofre en la esquina de la habitación. Lo abrió y sacó un pequeño retrato en un marco de plata. Esto fue pintado el año antes de que murieran mis padres, antes de convertirme en rey, antes de que todo cambiara. Tomé el retrato con cuidado, estudiando la imagen. Mostraba a un joven, apenas más que un muchacho en realidad, con cabello oscuro y ojos dorados y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Junto a él estaban un hombre y una mujer que solo podían ser sus padres, ambos mirando a su hijo con evidente orgullo y amor. «Te ves feliz», dije suavemente, «tan despreocupado». Carlos asintió. Lo estaba. No tenía idea de lo que se avecinaba, ningún concepto del peso que pronto descansaría sobre mis hombros. Algunos días extrañaba esa inocencia, esa certeza de que el mundo era un lugar fundamentalmente bueno, donde las cosas malas solo le suceden a otras personas. Volvió a tomar el retrato, colocándolo cuidadosamente sobre una mesa junto a la cama. Pero si pudiera regresar y cambiar las cosas,
Evitar la muerte de mis padres y la maldición y todo el dolor de los últimos 5 años, no lo haría, porque todo eso me trajo a ti. Y tú, María, vales cada momento de sufrimiento que me costó encontrarte. Sentí que las lágrimas acudían a mis ojos. Te amo, dije. Las palabras salían fácilmente ahora que estábamos unidos, ahora que no había nada que esconder o retener. Te amo tanto que me aterra. No sabía que era capaz de sentirme así. Carlos acunó mi rostro en sus manos, sus pulgares secando mis lágrimas. Yo también te amo, dijo. Eres mi milagro, mi salvación, mi pareja, y pasaré el resto de mi vida asegurándome de que nunca dudes lo preciosa que eres para mí. Se unieron entonces, pasión y ternura mezclándose mientras se reclamaban plenamente el uno al otro por primera vez. Carlos fue gentil pero intenso, adorando cada centímetro de mi piel como si fuera algo sagrado. Yo lo encontré con igual fervor, maravillándome de su sólida realidad, la calidez de su piel contra la mía, la fuerza en sus brazos mientras me abrazaba. Después, yacíamos enredados en la enorme cama, mi cabeza apoyada en el pecho de Carlos, sus dedos trazando perezosamente en mi cabello. A través de nuestro vínculo, podía sentir su contento, su paz, la profunda satisfacción de tener a su pareja en sus brazos. ¿Qué pasará ahora?, pregunté somnolienta. Con el reino, con Anne, con todo. Carlos guardó silencio por un momento, su mano inmóvil en mi cabello. Ahora, dijo finalmente, reconstruiremos. He estado ausente como líder durante demasiado tiempo, dejando demasiado poder en manos de Ana. Habrá trabajo que hacer, alianzas que reparar, confianza que reconstruir con mi gente, y habrá amenazas que enfrentar. Ana no es el único peligro que acecha en las sombras. Hizo una pausa, luego continuó más suavemente. Pero lo enfrentaremos todos juntos, tú y yo, lado a lado. Rey y reina, compañeros, socios en todas las cosas. Sonreí contra su pecho. Juntos, repetí. Me gusta cómo suena eso. Nos quedamos dormidos mientras la luna comenzaba a ponerse. Dos almas finalmente completas después de toda una vida buscando. Pero incluso dormidos, permanecimos conectados. Nuestro vínculo un recordatorio constante de que ninguno de los dos volvería a estar solo. Los meses que siguieron fueron tanto desafiantes como alegres. Carlos se entregó de lleno al trabajo de gobernar, decidido a ser el rey que su pueblo merecía. Se reunió con consejeros y dignatarios extranjeros, resolvió disputas y trabajó para fortalecer las defensas y la economía del reino. Y durante todo eso, yo estuve a su lado. Resulté ser una diplomática nata. Mis modales suaves y mi genuino interés por la gente me hicieron popular tanto entre la gente común como entre la nobleza. Establecí escuelas para niños en todo el reino. Abrí la biblioteca del castillo a los eruditos y comencé programas para ayudar a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Pero también enfrentamos desafíos. 3 meses después de que se rompiera la maldición, Ana hizo su movimiento. Regresó con un pequeño ejército de mercenarios y usuarios de magia oscura, sitiando el castillo en un intento de reclamar lo que ella veía como su legítimo lugar, como el poder detrás del trono. La batalla fue feroz y sangrienta. Ana había pasado años reuniendo poder, recolectando artefactos oscuros y estudiando magia prohibida. Era una enemiga formidable, y hubo momentos en que pareció que realmente podría ganar. Pero había subestimado 2 cosas. Primero, la lealtad de la manada del norte a su verdadero rey. La gente recordaba a Carlos tal como había sido antes de la maldición, recordaba su amabilidad y su fuerza, y amaban a María,
su reina milagrosa, que había liberado a su rey cuando todos los demás habían perdido la esperanza. Lucharon con la ferocidad de aquellos que defienden no solo su hogar, sino a su familia. Y segundo, Ana había subestimado el poder del vínculo entre Carlos y María. Cuando Ana intentó maldecir a Carlos de nuevo, intentando forzarlo a volver a su forma de lobo permanentemente, yo estaba allí. Canalicé mi poder lunar a través de nuestro vínculo de pareja, usándolo para proteger a Carlos de la magia oscura, para devolver el propio hechizo de Ana contra ella. La ex consejera cayó, su propia maldición la consumió, transformándola en una criatura sombría, retorcida que huyó a las montañas, para no ser vista nunca más. A raíz de la batalla, mientras estábamos de pie en las murallas mirando nuestro reino, Carlos me abrazó. «Me salvaste de nuevo», dijo suavemente. «Estoy empezando a tomarlo como costumbre». Le respondí con una sonrisa cansada. «Intenta no necesitar que te salven tan a menudo». Carlos rió, el sonido cálido y genuino. «Haré lo que pueda, aunque no prometo nada. Sacas mi lado imprudente». Permanecimos juntos en un cómodo silencio, viendo el sol salir sobre las montañas. Tanto había cambiado desde aquel primer día en que yo había llegado como un sacrificio, una hija desechable enviada para apaciguar a un monstruo. Ahora era una reina, poderosa por derecho propio, amada por su pueblo y su pareja. «¿Alguna vez lo extrañas?», preguntó Carlos. «Tu antigua manada, tu padre, la vida que dejaste atrás». Pensé en ello por un largo momento. A veces, admití, extraño la familiaridad, incluso si esa familiaridad venía con dolor. Pero no me arrepiento de haberme ido. ¿Cómo podría hacerlo? Esa vida nunca fue realmente mía. Esta sí. Mi mano fue a posarse sobre mi vientre, donde una pequeña vida acababa de comenzar a crecer, aunque aún no se lo había dicho. Pronto, pensé, pronto le daría la noticia de que íbamos a tener un hijo, un heredero para continuar nuestro legado. «Aquí es donde pertenezco», dije con firmeza. «Aquí contigo, construyendo algo mejor que lo que dejamos atrás, creando un reino donde los niños no crezcan sintiéndose inútiles porque son diferentes, donde el poder viene del amor y la lealtad en lugar del miedo y la manipulación». Carlos me besó la parte superior de la cabeza. «Y lo construiremos juntos», prometió. «Cada día, cada decisión, juntos». Pasó un año, luego 2. Di a luz a una hija con los ojos dorados de Carlos y mi propio cabello con vetas plateadas. Una niña que podía transformarse entre forma de lobo y humana incluso de bebé. Su linaje lunar fuerte y verdadero. La llamamos Helena, en honor a la madre que nunca conocí. El reino prosperó bajo nuestro gobierno conjunto. El comercio aumentó, las alianzas se fortalecieron, y la manada del norte se dio a conocer no por su temible rey, sino por sus sabios y justos gobernantes, que gobernaban con fuerza y compasión. Nunca olvidé de dónde venía. Nunca olvidé a la chica que había sido antes de llegar a las puertas de estas montañas. Y usé ese recuerdo para asegurar que en mi reino nadie sería descartado como yo lo había sido. Cada niño era valorado. Cada persona tenía la oportunidad de encontrar su lugar y su propósito. En el 5º aniversario del día en que había roto la maldición de Carlos, volví a estar en el círculo sagrado. Los monolitos zumbaban con poder como siempre lo hacían bajo la luna llena, y a mi alrededor estaba mi familia, mi manada, mi gente. Carlos sostenía a la pequeña Helena en sus brazos. Nuestra hija balbuceaba alegremente y extendía la mano hacia la luz de la luna como si pudiera atraparla con sus pequeñas manos. Junto a ellos estaban 2 niños más, mellizos nacidos hacía solo un año. Sus ojos ya mostraban toques de oro. «Pide un deseo, amor», dijo Carlos suavemente, señalando la piedra del altar,
donde la tradición decía que los deseos hechos bajo la luna llena serían escuchados por el destino mismo. Cerré los ojos, pero ningún deseo me vino a la mente. ¿Qué podía pedir que no tuviera ya? Un compañero que me amaba, hijos que prosperaban, un reino en paz, un propósito y una pertenencia y una aceptación que nunca había soñado posibles. En lugar de un deseo, hice una promesa: no dar nunca por sentada esta felicidad, luchar por ella cada día, ser digna del milagro que me había transformado de una hija rechazada en una reina amada. Cuando abrí los ojos, Carlos me observaba con la misma expresión que había tenido la primera noche en que realmente nos conectamos, cuando se había arrodillado ante mí en su forma de lobo. Amor, asombro y gratitud, todo mezclado. ¿Ningún deseo?, preguntó. Negué con la cabeza, me acerqué para ponerme a su lado, colocando mi mano suavemente en la cabeza de nuestra hija. Tengo todo lo que necesito, dije simplemente. Aquí mismo. La luna se elevó más, bañando el círculo sagrado con luz plateada mientras la familia real permanecía unida. Su vínculo inquebrantable, su futuro brillante de posibilidades. Y si a veces, tarde en la noche, aún sentía ese hilo dorado que me conectaba a Carlos, aún me maravillaba del milagro de nuestra conexión, lo guardaba como una alegría privada, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza podía sobrevivir. Que incluso cuando el mundo te decía que no valías nada, el destino podría tener otros planes. Que a veces la bestia a la que temías podría convertirse en el amor que necesitabas, y que el verdadero poder no venía de transformarse en lobo o de comandar ejércitos, sino del coraje de ser vulnerable, de confiar, de amar con todo el corazón, incluso cuando eso te aterraba. Al final, no solo había roto una maldición, había roto las cadenas de mi propia duda. Había encontrado la fuerza que había estado dormida dentro de mí todo el tiempo. Y al hacerlo, no solo había salvado a un rey, me había salvado a mí misma. Mientras la celebración comenzaba y la música llenaba el aire de la montaña, Carlos se inclinó para susurrarme al oído. Gracias, dijo suavemente, por verme cuando yo no podía verme a mí mismo, por querer cuando yo había perdido la esperanza, por ser exactamente quien eres. Me giré en sus brazos, alzándome sobre las puntas de los pies para besarlo suavemente. Gracias por arrodillarte, le susurré de vuelta, por confiarme tu maldición, tu reino, por ser mi hogar cuando nunca antes había tenido uno de verdad. Y allí, bajo la luz de la luna llena, rodeados de nuestros hijos y nuestra gente, la bestia del norte y la chica que lo había domado bailaron, sus corazones latiendo en perfecta sincronía, sus almas para siempre entrelazadas. ¿Creéis que se puede pedir más a la vida o que este es el mejor final posible para una historia que empezó tan mal? Me pregunto a menudo. La verdad es que no hay un final. La vida sigue, siempre, con sus desafíos, con sus alegrías y sus tristezas. Pero la diferencia es que ahora no estoy sola para enfrentarla. Y eso, para mí, es la mayor de todas las victorias.